Bueno, pues comenzamos la clase con este problema. Fijaros, el enunciado nos dice que deseamos alimentar a una carga equilibrada que está conectada en triángulo, ¿vale? Aquí tenéis el triángulo. Por ser equilibrada, pues solamente nos dan la impedancia de una de las fases. El tema es que, bueno, la alimentación se hace a través de una línea, ¿no?, que tiene una impedancia determinada. Por supuesto, como os dije el otro día, lo normal es encontrarse que la impedancia de la línea, pues lógicamente sea la misma en cada una de las fases. Así que 1 más J, lo tendríamos por aquí. No sé si lo veis bien, yo creo que sí. Vale, pues si me dicen que la tensión en el receptor debe ser 380 voltios, este problema no lo hicimos, ¿verdad que no? No, vale, es que estoy con otro. Vale, si me dicen que la tensión en el receptor, es decir, aquí, ¿vale?, están diciendo que la tensión en este lado son 380 voltios. Bueno, vamos a determinar corrientes de línea, es decir, corrientes que van por aquí, ¿verdad? Vamos a determinar corrientes de fase, es decir, corrientes que van pues por aquí. Acordaros siempre que, bueno, en el triángulo se trabaja de forma circular, R, S, T. Bueno, habitualmente se le dan esos sentidos, pero por supuesto le podéis dar el sentido que queráis, siempre y cuando luego a la hora de plantear las ecuaciones de Kirchhoff, pues respetéis esos sentidos. Y me dice que tome como referencia, pues, la tensión U sub R'S', ¿vale? Lógicamente, si me están dando valores en esta zona de acá, pues lo lógico es plantear el diagrama fasorial justo ahí, ¿no? Así que nada, lo primero, acordaros, diagrama fasorial de este problema, ¿vale? Y el diagrama fasorial de este problema, lo vamos a hacer aquí. Tenemos que colocar primero a UR'S'. A ver, voy a quitar yo aquí cosas. UR'S', lo vamos a colocar por aquí, ¿vale? Aquí tenemos a UR'S'. Ya sabéis, 120 grados en atraso, aproximadamente por aquí, tenemos a US', T', y 120 grados aproximadamente por aquí, tenemos a UT'R'. Definidas las tensiones de línea, lo siguiente que habitualmente suelo hacer es poner a las tensiones de fase, ¿vale? Y las tensiones de fase, pues esto también deberíais acordaros, pues está 30 grados aproximadamente por aquí, ¿vale? 30 grados, U sub R'N'. Alguien se preguntará, ¿y para qué queremos la tensión de fase si lo que tengo en este caso es un triángulo? Bueno, pues os aconsejo que siempre dibujéis las 6 tensiones que correspondan a un sistema trifásico. Ya veremos luego si no hace falta, si no hace falta, pero siempre es bueno colocarla. Así que ahí tendríamos a UR'N', por aquí tendríamos aproximadamente a US', y finalmente aquí tendríamos a UT'N', ¿vale? Bueno, colocadas estas tensiones, podemos empezar ya a razonar sobre cómo puedo resolver este problema. Este problema, que es de los que tenemos triángulos, acordaros que, bueno, su resolución puede hacerse bien transformándolo en estrella para trabajar con el equivalente monofásico, o, como sucede en este caso, puedo acometer directamente la resolución porque me están dando la tensión justo en el lado donde está el triángulo. Es decir, yo conozco cuánto vale la tensión que hay aquí, ¿vale? La conozco porque acabo de determinar el diagrama fasorial. Vale, pues algebraicamente yo, por ejemplo, puedo decir que U sub R'S' es 380 voltios con ángulo 0 grados. US', es 380 con ángulo menos 120. Y UT'R', fasor todo esto, ¿verdad? 380 con ángulo 120. Por supuesto, las tensiones de fase, ya que estoy, las pongo. UR'N', 380, acordaros, partido raíz de 3, con ángulo menos 30 grados, es decir, 220 con ángulo menos 30. US', pues igual, 220 con ángulo menos 150. Y finalmente UT'N', 220 con ángulo 90 grados.
Vale, pues lo primero que me pide son las corrientes de línea, ¿vale? Entonces, las corrientes de línea, voy a subir esto un poquito para arriba, voy a poner por aquí. Las corrientes de línea son, pues, estas corrientes que he señalado antes, ¿vale? Y que están aquí, I sub R, I sub S e I sub T. Como, vuelvo a repetir, no están dando la tensión en la carga, lo más razonable parece, pues, hallar estas tensiones de fase y luego plantear Kirchhoff en cada uno de los nudos para intentar resolver el resto de corrientes. Sería lo razonable, ¿no? Bueno, pues es lo que vamos a hacer. Voy a darle nombre a esta de aquí. Esta es I sub RS, esta es I sub ST y esta de aquí es ITR. Así que vamos a empezar a resolver, por ejemplo, por aquí. I sub RS no es nada más que, pues, la tensión que tiene aplicada la carga RS partido la impedancia que hay ahí, que voy a llamar la Z directamente porque, bueno, ya sabemos que es un sistema trifásico equilibrado y por tanto, pues, es la misma en todos sitios. Esto es igual a URS, bueno, acordaros, estamos trabajando en la carga, le vamos a poner las primas, ¿vale? Para distinguir de la tensión que hay en el origen de la línea. Así que UR'S', bueno, pues lo tengo aquí, ¿vale? Son... ¿Perdón? Vamos a ver, la intensidad que va por aquí es... perdón, sí, efectivamente, la R está en este lado, ¿vale? Así que, bueno, voy a corregirlo, ¿vale? Voy a corregirlo. IRS sería esta, ¿verdad? IRS, esta sería IST y esta de aquí finalmente ITR. Ahora sí. Venga, pues seguimos calculando IRS, que como digo son 380 con ángulo 0 grados partido la impedancia, que son 38,45, ¿verdad? 38,45. Esto, pues ya estáis viendo, sale 10 con ángulo menos 45. IST, por ser un sistema trifásico equilibrado, ya sabemos que va a tener el mismo valor que IRS, pero desfasada a 120 grados. Así que esto va a ser 10 con ángulo menos 165. Y finalmente, ITR va a ser también 10, pero en este caso le vamos a sumar a 120, ¿vale? Así que serían 45, son 55 más 20 son 75, ¿verdad? 75 grados. Bueno, pues ya que tenemos las corrientes de fase en la carga, yo puedo aplicar Kirchhoff, ¿verdad? Puedo aplicar Kirchhoff, pues justamente aquí, ¿vale? En estos puntos de aquí. De tal forma que, como sabemos que I sub S viene por aquí, I sub T viene por aquí, ¿vale? Esto es I sub S, esto es I sub T y esto es I sub R, es evidente que, por ejemplo, si lo planteo en el nudo R', que estaría aquí, es evidente que a este nudo está entrando, por un lado, I sub R, por otro lado, ITR y finalmente sale IRS. ¿Eso no sería con prima también? Sí, bueno, vamos a ponerle la prima, si queréis, ¿vale? No le he puesto prima, básicamente porque no hay posibilidad de confundirse con otro triángulo que haya por ahí, en el origen de la línea. Pero bueno, sí, si somos estrictos deberían ser primas también. Vale, pues vamos a plantear la ecuación que justamente os acabo de decir ahí arriba, ¿vale? He dicho que, pues aquí por ejemplo, I sub R más I T' R' debe ser igual a I R' S'. Con lo cual yo puedo despejar de aquí a mi corriente I sub R diciendo que esto es I R' S' menos I T' R'. ¿Vale?
¿Esto aquí cuánto vale? Pues IR'S' lo tengo ahí, que es 10 con un ángulo menos 45, menos IT'R', que es, vale, ya que estoy aprovecho y le pongo las primas también aquí, ¿vale? Que es 10 con ángulo 75, ¿verdad? Esto, bueno, pues lo vamos a hacer con MATLAB, por ejemplo. Lo tengo aquí delante. Vale, sería IR, ¿no? Es igual a 10 que multiplica, acordaros, coseno de, para indicar que estamos trabajando con coseno en ángulos sexagesimales, ¿verdad? En grado, más J por seno de menos 45. Esto sería I sub R'S', y a esto hay que restarle 10 por coseno de 75, ¿verdad? Más J por seno de 75. Con lo cual, esta corriente sale aproximadamente 4,48 menos 16,73 J, que podéis hacer, por supuesto, el valor absoluto, y esto sale un total de 17,32, y el ángulo, pues hacemos el ángulo de IR, y como esto sale en radianes, pues lo multiplicamos por 180, lo dividimos por pi, y justamente nos sale un ángulo de menos 75, esto no puede ser, menos 75 no nos puede salir, y su R menos 45 y 75. Ah, perdón, menos 75, sí, perdona. Es que estaba... Tened en cuenta que menos 45 estaría aproximadamente por aquí, 75 estaría aproximadamente por aquí, ¿verdad? Pues menos 75 estaría... No me cuadra. Vale, es que es menos, correcto, sí, perdonad. Es decir, voy a ponerlo para que quede constancia en el diagrama fasorial y poder visualizarlo bien, ¿vale? Voy a poner a las corrientes de fase, las voy a poner en el diagrama, que no las he puesto. I sub R'S' es 10 menos 45, con lo cual, pues está aquí a menos 45 grados, ¿vale? Aquí tengo ahí R'S'. Y S'T' es 10 menos 65, o sea que es 90 más 45, aproximadamente por aquí, ¿vale? Menos 165, sí, aproximadamente por aquí. Y S'T', ¿verdad? Finalmente 10,75, que sería IT'R', pues sería aproximadamente por aquí, ¿vale? Y T', R'. Con lo cual, si lo que tengo que hacer es restar, me lo voy a traer por aquí, que sumada con este, pues sí, perfectamente puede dar lugar a que salga una I sub R, pues aproximadamente por aquí, ¿vale? Sí, puede salir. Ya estáis viendo que esto, pues bueno, conforme vamos metiendo más fasores, pues se va complicando, lógicamente. Vale, así que esto sale un ángulo de menos 75 grados. Bueno, pues allá da I sub R, ya sabéis, I sub S no es nada más que la misma corriente, 17,32, con un ángulo de menos 195, y finalmente I sub T no es nada más que 17,32, con un ángulo de pues 120, 15, 35 grados, ¿verdad? Así tendríamos las corrientes de línea. Cosas que podéis comprobar conforme vais haciendo cuentas el día del examen, ¿vale? Pues que si estoy en un sistema trifásico equilibrado como hay aquí, yo sé que las corrientes de fase y las corrientes de línea están relacionadas a través de un raíz de 3 y un 30 grados. Pues justamente la corriente de línea I sub R, que la tenéis puesta aquí, es raíz de 3 veces más grande, acordaros, raíz de 3 es 1,73, pues raíz de 3 veces más grande y con un ángulo de 30 grados en atraso. Pon, menos 75.
Así como la tensión de línea adelanta a la de fase, en el triángulo, la corriente de línea que está aquí atrasa con respecto a la de fase. Así que estas son comprobaciones que podéis ir haciendo y que, bien, son... ¿No sería 45 en la I sub T? En la I sub T, sí, serían 25, sí, correcto. Son 45 grados, correcto. Son 25 más 20, sí. Bueno, pues comprobaciones que os digo que podéis ir haciendo para ir viendo que las cosas van cuadrando, ¿no? Vale, pues seguimos. Veremos que el problema 1 me ha pedido las corrientes de línea, hecho. Las corrientes de fase, pues también lo he hecho, ¿vale? Porque es que me ha hecho falta para hallar las corrientes de línea. Me queda solamente hallar el punto 3, que serían las tensiones del principio de la línea. Es decir, qué tensión tengo pues aquí, justo en el origen, ¿vale? Lógicamente son diferentes a las tensiones que hay aquí en el triángulo, puesto que aquí hay una impedancia y ha habido una caída de tensión. Esta tensión U sub RS es igual a esta tensión que hay aquí, más la tensión que hay entre R' y S', más la tensión que tengo aquí, que sería pues, la caída opuesta a la que he tenido aquí, pero en la fase S. Esto lo puedo hacer de esta manera, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, como estoy haciendo pues, digamos, a cualquier circuito cerrado, a cualquier trayectoria cerrada. Hay gente que este tipo de cosas las suele complicar en el examen porque busca desesperadamente construir la estrella equivalente, ¿vale? Y lo que veo en los exámenes es que, bueno, pues como locos venimos, hacemos aquí la estrella, ¿vale? Esto se puede hacer, por supuesto, nadie lo impide, y entonces dice, bueno, pues como resulta que sé cuánto vale U sub R, como sé cuánto vale esta corriente, por tanto hago esta caída de tensión y sé cuánto vale la caída U sub Rn, pues ya puedo empezar a hacer cuenta aquí delante, ¿no? Con la caída de tensión U sub Rn, si, bueno, pues pusiese aquí yo un neutro virtual, ¿no? En este caso, ya os digo, no es necesario hacer esta transformación, ¿vale? Esto no es necesario porque yo puedo establecer el circuito que me dé la gana, la trayectoria cerrada que me dé la gana. Y en este caso la más apropiada es la que estoy poniendo aquí. Así que lo voy a hacer aquí mismo, por ejemplo. La tensión U sub RS, que es la que me están pidiendo, va a ser igual a la caída que he dicho que tengo en la impedancia de línea, que será pues mi corriente I sub R por la impedancia ZL, más la caída que tengo entre la línea, que esto la conozco, UR', S', acordaros, UR', S', más la caída que tengo desde S' hasta S, que fijaros, es la corriente I sub S al revés, por ZL. Por tanto, esto de aquí ya no es un más, sino que es un menos I sub S por ZL. ¿Estamos? Vamos a sustituir. Vale, I sub R, lo he hallado antes, está por aquí. Vale, hemos dicho 17,32 con ángulo menos 75. Esto multiplicando a ZL, que ZL era 1 más 1J, ¿vale? 1 más J. Más U sub R', S', U sub R', S' es conocido, dato desde el principio, 380 con ángulo 0 grados, menos I sub S, que I sub S vale 17,32 con ángulo menos 195. Y esto multiplicado por 1 más J. Así que me voy otra vez al MATLAB y vamos a calcular U sub RS. U sub RS en MATLAB va a ser igual a 17,32, si tenéis calculadora por supuesto que lo podéis hacer, por coseno de menos 75 más J por seno de menos 75. Esto sería, digamos, la corriente I sub R.
Esto hay que multiplicarlo por 1 más J. 1732,75 por 1 más J, correcto. Vale, lo voy a poner bien, que yo me había equivocado, por 1 más J. Más, a esto hay que sumarle los 380 barra 0, que directamente son 380, menos la corriente, voy a copiarlo, estoy copiándolo todo, copiar, 1732, coseno de, ya no es menos 75, sino que es menos 195, J seno de 195, y esto también por 1 más J. 1 más J. Vale, pues esto a mí me sale 432 voltios. 122. Además me sale un número real. Curiosamente, sale 0 grados. ¿Vale? Pues por cómo es la configuración de esta estrella, por cómo es la configuración de las corrientes y de las impedancias de línea, o ha surgido que la tensión de línea de la carga y la tensión de línea del triángulo, perdón, la tensión de línea de la carga y la tensión de línea en el origen, fijaros, no están desfasadas. No es lo normal. Lo normal es que hubiera habido, por supuesto, un cambio de módulo, que lo está habiendo. Estamos pasando de 380 voltios a 422. Lo normal, como digo, también es que haya un cambio de fase, pero bueno, en este caso no ha salido así. Pues nada, una vez hallado U sub RS, ya sabéis, U sub ST, 422,42 ángulo menos 120, y UTR, 422,42 con ángulo 120. ¿Vale? Venga, pues empezamos ahora con este problema, en el cual me dicen que tengo una línea trifásica y en su extremo pues he conectado una cantera, ¿vale? Y esa cantera tiene un motor de 6 kilovatios y me empiezan a dar datos de ese motor. Por un lado, me dicen factor de potencia, ¿vale? Acordaros que el factor de potencia, a ver si pongo yo aquí el lápiz, el factor de potencia no es nada más que el famoso coseno de phi, ¿vale? Coseno de phi de la carga. Y también me dicen una cosa novedosa, y esto, bueno, no lo hemos visto todavía, y es que el rendimiento es del 70%. ¿Qué quiere decir esto de que el rendimiento sea del 70%? Pues quiere decir que en mi máquina eléctrica, ¿vale? La voy a esbozar por aquí. Esto sería mi motor, que tiene aquí su eje, ¿vale? Esto da vuelta, y esto pues tiene una bancada. Bueno, pues en esta máquina eléctrica yo meto por aquí potencia eléctrica, P sub E, y saco por el eje potencia mecánica. Entonces es muy típico en los problemas donde hay motores, pues decirnos su rendimiento. ¿El rendimiento qué quiere decir? Pues que si yo necesito aquí 1 kilovatio de potencia mecánica y la máquina no tiene un rendimiento del 100%, resulta que aquí tengo que meter una P sub E mayor, lógicamente, de esa potencia mecánica, para poder vencer las pérdidas que uno tiene ahí, ¿vale? En la parte de máquina eléctrica ya veremos pues, que esas pérdidas básicamente se traducen en rozamiento y en pérdida eléctrica que tenemos en la máquina eléctrica, ¿vale? Por pérdida en el cobre, pérdida en el hierro, ¿vale? Una serie de pérdidas. El caso es que el rendimiento va a ser justamente la potencia de entrada, va a ser la potencia de salida partido la potencia de entrada. Básicamente la potencia mecánica en el eje partido la potencia eléctrica. Entonces, cuando a mí me digan que una máquina de 6 kilovatios tiene un rendimiento del 70%, yo automáticamente tengo que tener claro que la potencia eléctrica con la que debo alimentar a mi motor debe ser mayor de esos 6 kilovatios, ¿vale? Justamente en la proporción que me diga el rendimiento. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo primero que... Bien, aquí no estaría expresado. Aquí lo que quiero decir es que la potencia eléctrica que yo debo hallar es la potencia mecánica partido del rendimiento. Es decir,
mis 6 kilovatios partido 0,7, lo que eso salga, ¿vale? En este caso, pues sale 8,57. Estos son los kilovatios eléctricos con los que yo debo trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, terminamos de hacer ya el dibujillo, ya que lo tenemos, ¿vale? Vamos a hacer por aquí. Mi línea me dicen que tiene una impedancia 1 más 0,5J y esto viene a alimentar a mi motor, que lo tengo aquí, ¿vale? Así que aquí tendría la fase S y aquí tendría la fase T. R, S y T. Y bueno, pues la línea, lógicamente, un sistema equilibrado, pues poca cosa más hay que decir. Entonces me dicen, sabiendo que la tensión del motor es 220 voltios y la frecuencia de la red es de 50 hercios, ¿vale? Es decir, me están diciendo otra vez que la tensión aquí son 220 voltios. Me vuelven a dar la tensión justo en la carga. Esto habitualmente son buenas noticias, que nos den la tensión en la carga nos facilita mucho la resolución del problema. Otra cosa es que me den la tensión aquí, donde ya tengo que empezar a montar equivalentes monofásicos, tengo que entender bien el problema para poder resolverlo. Pues vale, me dicen que sabiendo que la tensión ahí debe ser 220 voltios, bien, aquí hay otra cosa que voy a repasarla, que lo he dicho ya muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. Fijaros, me han dicho tal cual, la tensión del motor es 220. Pues vosotros el día del examen no me podéis estar preguntando, oye, ¿y qué tensión es esa, Paco? ¿Esa es la tensión de fase, la de línea? Porque yo os diré que esto es algo que deberíais saber, ¿vale? Os lo diré así tal cual. ¿Y qué deberíais saber? Pues que cuando no se dice nada es la tensión de línea, ¿vale? Siempre la tensión de línea. Igual que otra cosa que la digo ahora, cuando me digan que el factor de potencia de un motor es 0,8, vosotros deberíais saber que con decir coseno de phi 0,8 no es suficiente. Digamos, yo tengo que indicar si es un coseno de phi inductivo o capacitivo, ¿vale? Porque si es inductivo, retrasará, y si es capacitivo, adelantará. Y en mi diagrama fasorial, lógicamente, no es lo mismo uno que otro. Bueno, pues que sepáis que cuando se habla de un motor, no hay otra cosa que no sea ser inductivo, porque un motor físicamente por dentro son bobinas. Entonces, que nadie pregunte ¿y este coseno de phi del motor es de tipo inductivo o capacitivo? Porque automáticamente diré, eso es algo que debes saber. Vale, pues dicho esto, estas aclaraciones, entramos al detalle. El detalle es que me pide la intensidad absorbida por el motor. Bien, esto es típico de los problemas de trifásica, ¿vale? Me dan tensiones, me dan las cargas y automáticamente siempre me están pidiendo, oiga, ¿y cuánto vale esta corriente? I sub R, I sub S e I sub T, ¿no? Esto es típico. ¿Cuánto valen estas corrientes? Vuelven a pedirme cuánto vale la tensión compuesta en el origen de la línea, es decir, cuánto vale esta tensión y esa tensión. Además me dicen ahora que cuánto vale el factor de potencia en el origen de la línea. Esto es un tema interesante, porque yo conozco el factor de potencia de la carga, pero cuando me vengo aquí y me pongo a mirar cosas desde aquí, yo además de ver a la carga, veo a la carga y a la línea. Y el conjunto ¿vale? Famosa caja negra. El conjunto, pues lógicamente tiene un coseno de phi. Las líneas, pues también son elementos eléctricos. Entonces, yo deberé hallar, visto desde el origen de la línea, no solo cuánto es esta tensión, sino también cuánto es el coseno de phi, el factor de potencia de este conjunto. Y luego ya me empiezan a pedir cosas relacionadas con la optimización del sistema, que es la capacidad de una batería de condensadores conectada en paralelo con el motor para que el nuevo factor de potencia de la carga sea 0,9. Es decir, yo tengo un 0,8 y me lo quieren subir a un 0,9 y me dice, oiga, instale usted la batería de condensadores entre la carga y la impedancia de línea, es decir, ponerla aquí. ¿Vale? Hay que ponerla aquí. No es lo mismo ponerla aquí que ponerla aquí. Finalmente, oye, ¿cuánto vale la tensión aquí ahora una vez que hemos puesto la batería de condensadores? Acordaros que la batería de condensadores lo que va a hacer es que esta carga, que por tener un coseno de phi
distinto de la unidad va a demandar reactiva, va a hacer que estas tres intensidades sean más altas de lo que serían si esto fuese completamente resistivo, demandando la misma potencia de 6 kilovatios, bueno, de 8 y pico, ¿vale? Es decir, si yo tuviera una carga que tuviese coseno de phi 1, pues la intensidad sería menor que la que yo realmente voy a hallar aquí, demandando la misma potencia, que es lo interesante. Entonces, al poner el condensador, yo voy a hacer que de la red ya no venga tanta corriente innecesaria, ¿vale? La famosa corriente reactiva, sino que va a venir menos corriente. Si va a venir menos corriente, si va a venir menos corriente, aquí va a haber una caída de tensión inferior. Si va a haber una caída de tensión inferior, aquí, lógicamente, no va a haber la caída de tensión que había antes de poner los condensadores. Eso es lo que estoy intentando buscar. Así que venga, vamos al lío. Que como lo tengo medio resuelto por aquí, podemos ir incluso un poquito más rápido. Vale, vamos al punto 1, que es intensidad absorbida por el motor. Vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí. Punto 1. Y absorbida por el motor. Bueno, pues fijaros, no me han dicho si el motor está en estrella, si el motor está en triángulo, y esto a veces ocasiona problemas, porque la gente, esto de que falten datos, pues normalmente los pone nerviosos, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que cuando no me dicen si está en estrella o está en triángulo, pues probablemente es porque no haga falta saberlo. ¿Qué me dan o qué información me dan del motor? Pues me dan prácticamente casi todo menos la intensidad. Me dan la potencia, me dan el factor de potencia, me dan la tensión. Bueno, pues tenéis que saber que, digamos, tenemos expresiones para poder hallar la intensidad, ¿vale? ¿Cuál es la expresión que conocemos? Pues básicamente esta de aquí, ¿vale? En un sistema trifásico equilibrado, la potencia es igual a raíz de 3, tensión, corriente, coseno de phi. Y recordad, muy importante, esta tensión y esta corriente no llevan subíndices porque ya os he dicho que son la tensión de línea y la corriente de línea. Por defecto son estos valores de aquí. Bien, antes de seguir, se me ha pasado y he dicho que es muy importante, muy importante, cuando uno hace problemas, pintarse su diagrama fasorial, ¿vale? Yo estaría cometiendo un error si sigo hacia adelante y no planteo mi diagrama fasorial. Así que lo voy a poner por aquí al lado. Y vamos a empezar a poner gente aquí, ¿vale? Bueno, el problema no me ha dicho, coja usted como referencia a fulanito de copa, no me lo ha dicho, ¿vale? Y como no me lo ha dicho, pues voy a poner el que yo quiera, ¿vale? Concretamente, pues porque yo quiero, voy a poner aquí a U sub RS, ¿vale? En este caso, U sub RS en la carga. Y como es en la carga, le voy a poner los primas, ¿vale? Esto va a ser R', esto va a ser S' y esto va a ser T', para poder diferenciarlos de los valores en el origen de la línea. Bueno, pues hacemos la misma película de siempre. Esto ya, cuando uno hace varios problemas de trifásica, es bastante repetitivo. Se convierte hasta en tedioso y aburrido, pero bueno. US', T', y aquí tenemos a U, T', R', ¿vale? Acordaros, las tensiones de fase, pues las tengo por aquí aproximadamente. Jolín, que se cambia solo al borrador. Aquí tendríamos a UR', por aquí tendríamos a US', N', y por aquí tendríamos a UT', N'. Lo puedo poner así porque el sistema me ha dicho que estamos en secuencia directa, creo que lo ponía por ahí. Bueno, no lo decía, bueno, pues lo supongo, secuencia directa. Así que yo puedo ya tener una información, pues, de por dónde están los fasores, con lo cual puedo más o menos empezar a hacer cálculo. Bien, esto de aquí vamos a sustituir, mejor dicho, vamos a despejar, porque a mí lo que me interesa es la intensidad, ¿vale? La intensidad no es nada más que la potencia partido raíz de 3, la tensión y coseno de phi, ¿vale? ¿Qué potencia tengo que poner aquí? Pues acordaros, la potencia en la cual ya tengo mayorada la potencia eléctrica, ¿vale? Podría también, si queréis, esto, bueno, cada uno lo hace como quiere,
entender que esto es la potencia que me da el problema, la potencia mecánica, y añadir, por ejemplo, aquí el rendimiento, ¿vale? Bueno, al final esto es lo mismo que lo que hay aquí, como queráis. Venga, vamos a dejarlo así. Y esto sería, pues la potencia son 6 kilovatios, ¿verdad? 6.000 vatios, raíz de 3. La tensión de línea me ha dicho que son 220. El coseno de phi me han dicho que es 0,8 y el rendimiento es 0,7. ¿Estamos? Así que la corriente son 28,12 amperios. Esta es la corriente de línea. Por supuesto, el sistema equilibrado pues va por las tres fases, esa corriente. El asunto ahora viene cuando yo tengo que decidir, tengo que interpretar un poco esto y decir, oiga, y este módulo que he hallado aquí me va a permitir a mí hallar el fasor y su R 28,12 con un ángulo. ¿Y qué ángulo? Es la clave. ¿Cuál es el ángulo de la corriente y su R según vosotros? ¿Alguien sabría decírmelo? El ángulo del coseno. ¿El coseno de quién? De 0,8, ¿no? Hacer el arco coseno de 0,8 y eso directamente sería el ángulo que yo debería poner aquí, ¿no? No, eso. Está retrasado. Retrasado. El arcoseno de 0,8 son menos 36,8. ¿Vale? Esto ya lo digo yo, es un ángulo bastante conocido. Coseno de phi igual 0,8. Esto sale un phi de 36,8. Entonces, esto creo que ya salió en alguna clase. Era justamente lo que no quiero oír. Que el coseno de phi sea 0,8, por tanto el ángulo sea 36,8, lo único que me dice es que la tensión que tenga usted aplicada en la carga monofásica y la corriente que vaya por la carga monofásica se desfasan ese ángulo. Pero esto jamás debéis interpretarlo como que esto es el ángulo de ninguna corriente, porque tú imagínate, yo he cogido este diagrama fasorial, pero ¿qué pasa si hubiese cogido otro diagrama fasorial que estuviese rotado 100 grados? Todos los fasores automáticamente estarían girados 100 grados. Entonces, ¿cómo que siempre me va a valer 36,8 para la corriente y su R? Pues no puede ser, no puede valer. Entonces, lo que tengo que tener claro es que el ángulo coseno de phi 0,8, es decir, 36,8, es el de fase entre la tensión de fase y la corriente de fase. Aquí dentro, ¿qué hay? ¿Un triángulo o una estrella? Pues no lo sé. Lo que yo os digo, y esto lo vimos en su momento, es que me da igual, porque este ángulo de aquí siempre va a ser el de fase entre la tensión de fase y la corriente de línea. Para el caso de una estrella coincide tensión de fase, corriente de fase y corriente de línea coinciden, con lo cual efectivamente es el ángulo, y si estoy en un triángulo, la corriente de fase y la tensión de fase se corresponden con otra cosa, pero también se demuestra que ese de fase también es justamente, si esto es I sub R, es justamente este angulillo que hay aquí, ¿vale? O sea que phi siempre va a ser el de fase que existe entre la tensión de fase del sistema y la corriente de línea, esté en estrella o esté en triángulo, ¿vale? Así que entonces el ángulo que yo tengo que poner aquí, pues no va a ser el 36,8, sino que va a ser el ángulo que tuviera R'N', que ya estáis viendo que es menos 30, menos 36,8. Efectivamente es menos 36,8 porque tenemos una carga inductiva, esto ya lo hemos razonado al principio, así que esto es 28,12 con ángulo menos 66,8. ¿Vale? Bien, pues ya sabéis, I sub S, que está esto equilibrado, pues 28,12 con ángulo menos 100, a ver si no me equivoco ahora, 186,8
y la I sub t, voy a hacer aquí para no equivocarme, menos 66.8 más 120, 53,2, ¿vale? 28,12 y ángulo 53,2. Así que punto 1 resuelto. Punto 2, tensión compuesta en el origen de la línea. Venga, pues lo hacemos por aquí. 2 URS, esto es lo que me están pidiendo. Bueno, pues volvemos a la misma historia de antes. Esto es bastante parecido al problema anterior. Me están pidiendo esta tensión, yo sé esta, que es dato, pero como acabo de hallar las corrientes, lógicamente puedo hallar esta. ¿Vale? Así que U sub RS no es nada más que I sub R menos I sub S por ZL, ¿vale? Ya lo agrupo, lo hago, no tener que estar haciéndolo dos veces, más U sub R' S', ¿vale? Aquí lo que he hecho ha sido agrupar I sub R por ZL menos I sub S por ZL, bueno, pues lo he agrupado. Sustituyendo, pues 28,12 con ángulo menos 66,8 menos I sub S, que es 28,12 con ángulo menos 186,8. Esto multiplica ZL, y ZL en este problema hemos dicho que vale 0,1 más 0,5J. Pues esto es, vale, lo pongo con paréntesis. ¿Perdón? Pues cambiarlo porque entonces lo he puesto mal, era 0,1, ¿vale? No, es 0,1 más 0,5J, sí está bien. Lo que pasa es que lo puse mal aquí, ¿verdad? Aquí está mal, ¿vale? 0,1 más 0,5J más U sub R' S', que son 380. Esto igual ahí. Esto es igual. Me vengo por aquí. ¿Son 220? Efectivamente, son 220. Es que estoy con el programa anterior. Lo voy a borrar. Más 220. Vale. Más 220. Vale. Esto es igual. Según mis cálculos, esto sale 239 con ángulo 4 grados. Bueno, pues no voy a seguir poniendo, ya sabéis, UST, UTR, todo esto ya, bueno, sabéis cómo se hace. Punto tercero. ¿Cuál es el coseno de phi, digamos, en el origen de la línea? Bueno, pues el coseno de phi se trata de buscar, como acabo de decir hace un momento, se trata de buscar en este sitio cuál es el desfase entre la corriente de línea, que esto no ha cambiado, y la nueva tensión de fase, que ya no es R'N'. Acordaros siempre, el coseno de phi es el desfase entre la tensión simple, la tensión URN y la corriente de línea. Como acabo de demostrar que la tensión de línea ha cambiado, lógicamente también ha cambiado la tensión simple en el origen de la línea. ¿Cuánto vale la tensión simple en el origen de la línea? Pues mire usted, U sub Rn es U sub Rs partido raíz de 3 y con un ángulo 30 grados hacia abajo, en desfase, en retraso. Acordar, tensión de línea, tensión de fase. ¿Vale? Aquí hay un retraso de 30 grados. Con lo cual, esto se viene todo. Vale. Con lo cual, bueno, pues este resultado a mí me sale
138, a ver si se está quieto, lo pongo por aquí, venga, para que no me moleste mucho. Esto es igual a 138,03 con un ángulo de menos 26, perdón. Efectivamente, 30 grados por detrás de los 4 que tiene la tensión de línea. Así que, vamos subiendo para arriba. Así que la tensión de fase U sub Rn tiene un ángulo de menos 26. La corriente I sub R, que está por aquí, tiene un ángulo de menos 66. ¿Cuánto vale phi? Pues mire usted, phi es igual a menos 66,8 menos 26, ¿vale? Ese ángulo sale aproximadamente menos 40,87, ¿verdad? Con lo cual, el coseno de menos 40,87 sale 0,7565, bueno, 75, lo dejamos aquí, 2 decimales. Así que yo tenía un coseno de phi 0,8 y resulta que, si lo considero en conjunto, incluyendo las impedancias de línea, pues el coseno de phi es peor, 0,75. Vale, eso es bastante lógico, entra dentro de lo que cabe, porque es que resulta que esto de aquí son bobinas, ¿vale? Esto de aquí son bobinas, con lo cual, pues también demandan reactiva. Los cables demandan reactiva de la red. Tema curioso. Muy bien. Vale, pues seguimos avanzando y tenemos que ir ahora al punto 3, que dice capacidad de una batería de condensadores, ¿verdad? Por aquí, capacidad de una batería de condensadores conectada en paralelo pues con el motor para que el nuevo factor de potencia de la carga sea 0,9. Bueno, pues esto, acordaros. Vamos a poner por aquí, punto 4, capacidad. Voy a poner el esquema simplificado otra vez. Yo resulta que tengo mi carga, que es mi motor, me llegan las 3 fases, y puesto que me viene reactiva de la red, lo que quiero es poner aquí una batería de condensadores. ¿Estos condensadores qué van a hacer? Estos condensadores van a hacer lo siguiente. A ver, esto ha quedado muy feo. Voy a hacerlo bien. Estos condensadores van a hacer que por donde antes me venía una I sub R, ahora va a venir una nueva I sub R'. Bueno, me lo estoy poniendo mal. Esto es una I sub T. I sub T prima. No, I sub T prima no. I sub T prima. I sub S prima e I sub R prima. ¿Vale? Viene una corriente diferente. Porque aquí hay un agente o hay un señor, que es la batería de condensadores, que está introduciendo una corriente I sub RC, una corriente I sub SC y una corriente I sub TC, para que el motor siga consumiendo su corriente de antes, que es I sub R, I sub S e I sub T, ¿vale? Al motor, puesto que tiene unas características eléctricas concretas, pues yo no puedo impedir que siga demandando esa corriente. Lo que sí puedo hacer es que esa corriente tenga muy poco recorrido. Para ello lo que hago es que instalo la batería justo al lado del motor. Esto es un error muy típico que se hace en algunas instalaciones, y es que la gente pone la batería de condensadores justo a la entrada de la instalación, justo al lado del cuadro principal, ¿vale? Esto a veces puede tener sentido cuando uno pone una única batería que quiere compensar a toda la instalación, pero a veces carece de sentido cuando sabemos que lo que queremos compensar es un motor específicamente, un receptor, digamos, con una potencia reactiva importante, y sabemos que ese es el que tenemos que compensar, ¿no? Pues lo que debemos hacer siempre es poner la batería al lado del motor, no ponerla 200 metros más allá donde está el cuadro, porque, digamos, no estamos siendo eficientes. Ahí vamos a tener una pérdida de energía en esa línea, o en ese tramo, que nos la podríamos ahorrar
si, digamos, lo estamos haciendo directamente al lado del motor. Por supuesto, esa pérdida de energía que hay ahí, pues la estoy palmando yo, la pago yo. Es una cantidad de energía que se dedica a calentar cables y que me la va a facturar la compañía eléctrica, ¿vale? Todo eso lo podría estar evitando colocando siempre los condensadores lo más cerca posible. Ya os digo que esto pues no siempre va a ser viable en una instalación eléctrica, porque uno tendrá a lo mejor 17 motores, más o menos parecidos, y lo que no podemos hacer es, por coste, pues poner 17 baterías de condensadores. Esto es un caso extremo el que estoy diciendo, pero sí que, digamos, vosotros como ingenieros el día de mañana tenéis la posibilidad de hacer un estudio previo de si me merece la pena poner una batería gorda al inicio, sabiendo que con tiradas largas de cable voy a perder energía eléctrica, o igual me interesa 2 o 3 baterías situadas en sus cuadros más cercanos a los que, digamos, al suministro propiamente dicho de los grandes receptores que uno tiene. Pues bien, dicho esto, nosotros vamos a poner aquí la batería de condensadores y fijaros, hay una cosa importante también que quiero remarcar, y es que en este problema concreto las condiciones del problema son las de que yo quiero tener siempre mis 380 voltios aquí. Quiero mantener aquí mis 380 voltios. Con lo cual, colocar la batería de condensadores, lo único que va a hacer es cambiar la corriente que viene por aquí. Por tanto, aquí va a haber una tensión diferente. Pero yo quiero siempre mantener mis 380 aquí. Otra cosa diferente, y que por supuesto puede caer en el examen, es que me digan, no, mire usted, lo que yo puedo asegurar es la tensión que hay aquí, que es lo que me da la compañía eléctrica, ¿de acuerdo? Que serán, pues, no sé, 400 voltios, por ejemplo, y su motor tendrá una tensión en borna, pues la que tenga que ser en función de lo que consume y teniendo en cuenta las impedancias de la línea. Si ahora usted pone aquí, a su vez, una batería de condensadores, pues eso va a hacer que, por supuesto, la corriente de aquí cambie y las caídas de tensión cambien, con lo cual mi motor ahora va a tener una nueva tensión. Este problema es diferente a lo que estamos hablando, porque si yo le cambio la alimentación a mi motor, si le cambio la tensión, el motor es como un problema, digamos, iterativo. Al cambiar la tensión, cambia la corriente. Si cambia la corriente, cambia la caída de tensión, con lo cual entro en un problema iterativo. Eso hay que tener cuidado porque no se cumple la premisa que hemos dicho siempre de que meter baterías de condensadores hace que aquí no cambie absolutamente nada de la potencia activa, solo cambia la intensidad reactiva que viene, pero la potencia activa no se toca. Ojo, en ese supuesto problema que digo yo, donde me fijo la tensión aquí y luego coloco aquí una batería de condensadores, las cosas cambiarían y habría que iterar. No es nuestro caso en este problema. Vale, pues vimos el otro día en clase que la batería de condensadores que yo tengo que poner ahí es una batería de condensadores en triángulo, perdón. No debo ponerla en estrella, esto debe ser en estrella. Prohibido ponerla en triángulo, porque si la pongo en triángulo, pues resulta que los condensadores que tengo que poner ahí son 3 veces más pequeños que los que tengo que poner en estrella, ¿vale? Y no tiene sentido para corregir el mismo factor de potencia gastarse más dinero. Bien, vimos que el C que hacía falta en triángulo era 1/3 de la... Bueno, esto me lo he puesto demasiado acá. Era 1/3 de la potencia total del sistema, potencia trifásica, acordaros, por tangente de phi sub 1 menos tangente de phi sub 2 partido U cuadrado y omega, ¿vale? Siendo U la tensión de línea. Pues bien, ¿qué potencia debo considerar? Pues acordaros, bueno, 1/3 está aquí, mis 6.000 vatios partido 0,7, que es el rendimiento, esa es mi potencia, por tangente de phi sub 1. ¿Quién es phi sub 1? Pues phi sub 1 es el ángulo del que parto, 36,8, menos tangente de phi sub 2. ¿Quién es phi sub 2? Pues mire usted, me están diciendo que vayamos a 0,9, así que voy a hacerlo aquí en el MATLAB, por 180 partido pi.
es un ángulo de 25,84, así que tangente de 25,84. Y esto partido la tensión de línea al cuadrado, que son 220, y omega, me dijeron que era una frecuencia de 50 Hz, pues 2 por pi por 50, ¿vale? Bueno, pues haciendo eso, a mí me sale, bueno, sale la Q sub C y la C la tengo por aquí, me sale 49,92 microfaradios, ¿vale? Lo voy a hacer en MATLAB para estar seguro de que no me equivoco. 0,7 partido 3, partido 220, partido 220, partido 2, partido pi, 50 y ahora por tangente de 36,8 menos tangente de 25,84. Efectivamente, 49, bueno, 57, pero sí, 49 y pico microfaradia. Así que, como digo, el condensador que construya para poner en paralelo, o la batería de condensadores que construya para poner en paralelo, deberá ser en triángulo, y cada condensador deberá tener la capacidad que yo acabo de hallar aquí, ¿vale? Así que con esto ya tendríamos resuelto el punto 4. Y ahora el punto 5, que me dice cuál es la nueva tensión en el origen de la línea tras hallar lo que sería el valor del condensador, ¿verdad? Venga, pues vamos a hacerlo por aquí. Bien, fijaros, por el hecho de haber metido los condensadores, la corriente que viene por aquí ya hemos dicho que baja, ¿vale? Por tanto, produce una caída de tensión inferior. ¿Cómo voy a resolver yo el problema? Pues lo voy a resolver con el mismo planteamiento de antes. Pero lo único que tengo que saber ahora es que este conjunto, voy a poner en azul, por ejemplo, este conjunto de ahora, a diferencia de lo que tenía con mi motor, que era pues una P con un coseno de phi de 0,8, ahora lo que tengo es un nuevo sistema que demanda la misma P. Acordaros, demando la misma P porque el condensador, la batería de condensadores, no demanda activa, solo demanda reactiva, con lo cual la P se mantiene, pero me ha cambiado el coseno de phi. Con lo cual, la nueva intensidad de línea que viene por ahí es la potencia que tenía antes, 6.000 partido 0,7, partido raíz de 3, la tensión, os recuerdo que la sigo manteniendo, aquí no me ha cambiado la tensión, siguen siendo mis 220, y el coseno de phi ahora sí que ha cambiado, ya no es 0,8, es 0,9, con lo cual mi corriente nueva son 25 amperios, ¿vale? Siguiendo el mismo razonamiento de antes, I sub R va a ser igual a 25 y el ángulo va a ser pues el arco coseno de 0,9, que ya sabemos que es 25 y pico, desfasado respecto de la tensión de fase, que recordad que está en menos 30. Así que menos 30 menos 25,84, pues menos 55,84. I sub S, I sub T, ya sabéis, 120 grados en atraso. Sí. ¿Puedes repetir cómo sacó ese ángulo? Este ángulo lo he sacado, fijaros, de decir, bueno, lo voy a pintar aquí en el diagrama fasorial, os pinto un diagrama fasorial dedicado. Aquí está U sub R'S', ¿vale? Y aquí está U sub R'N'. Acordaros que estos son 30 grados. ¿Estamos? Yo he sacado I sub L, que es la nueva corriente, y esa nueva corriente, pues como ya está todo compensado,
yo sé que se desfasa un ángulo dado por el coseno 0,9, es decir, un ángulo de 25,84. Así que este ángulo de 25,84, que lo saqué aquí arriba, ¿vale? Está aquí arriba. Tiene que ser el ángulo que se desfasa con respecto a la tensión de fase. ¿Quién es la tensión de fase? Pues la tensión de fase es esta. Con lo cual, mi fasor de corriente, lo voy a poner por aquí. Mi nueva corriente que he llamado, vamos a hacerlo bien, que no cuesta nada. Voy a llamarlo I''R, ¿vale? Mi nueva corriente se desfasa un ángulo de 25,84, con lo cual el ángulo de esta de aquí, pues lógicamente es menos 30 menos 25, pues menos 55,84. ¿Vale? Bueno, finalmente, ¿cuánto vale la nueva U''RS? Pues igual que antes. I''R menos I''S por ZL más la tensión U''R', S'. ¿Vale? Si sustituís valores, que esto lo hemos hallado hace un momento, pues sale 234 con ángulo 4,31. ¿Vale? ¿Dónde está la otra tensión que hallamos un momento? Fijaros, hemos pasado de 239 a 234, ¿vale? Está por aquí. Con lo cual se comprueba que efectivamente el colocar los condensadores, aparte de reducir la corriente y por supuesto las pérdidas en la línea, que no las hemos hallado, pero las podíamos haber hallado, ¿vale? Acordaros que las pérdidas siempre las vamos a poder calcular como RI², ¿vale? Es decir, lo que yo palme en la línea, simplemente cójase la resistencia de la línea, multiplíquese por I². Bueno, por supuesto esto por 3, si queremos contabilizar las 3 fases. Y lo bueno que también que os estoy diciendo es que además hemos bajado incluso la tensión de alimentación, ¿vale? Bueno, pues esto es algo beneficioso. Este es un típico problema de batímetro, ¿vale? De los que suelen salir bastante en el examen. Fijaros, tengo una carga, en este caso, desequilibrada, ¿vale? El próximo día haremos más problemas de carga desequilibrada. Y tengo 2 batímetros. Lo primero, observar que estos batímetros se han colocado de una forma particular. Y esa forma particular es el método de aro. ¿Por qué? Porque tengo midiendo un batímetro, bueno, el W1, entre la tensión RS y el otro batímetro entre la T y la S. Ambos conectados a la misma fase. Y, por supuesto, las corrientes de las 2 fases que quedan. Eso es el método de aro. Bueno, pues me dice, tengo un sistema alimentado a 220 voltios, tensión compuesta, ¿vale? Secuencia directa, me lo especifica, no hace falta, pero me lo especifica, y frecuencia 50 Hz. Me pide corrientes de línea y de neutro. ¿Qué corriente va por cada una de las fases y qué corriente viene por aquí? Esto es un sistema desequilibrado, lógicamente por aquí vendrá corriente. Luego, potencia activa total consumida, lectura de los 2 batímetros y qué pasa si rompo el neutro, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Primero de todo, diagrama fasorial, ya sabéis. Y en mi diagrama fasorial, pues no me han dicho nada, pues yo voy a hacer lo de siempre. En este caso voy a colocar a... Bueno, no lo he puesto en este enunciado, lo voy a poner ahora. Sí que decía que se cogiera como referencia, lo decía el problema, no lo he puesto yo, lo añado ahora, que se coja como referencia a U sub ST. Vamos a coger esta historia, ¿vale? Pues entonces esto es U sub ST. Aquí está UTR, aquí está U sub RS, ¿vale? Fasor, fasor y fasor. Por supuesto, aquí está, voy a poner en azul, aquí está U sub RN, aquí está U sub SN y aquí está U sub TN. Así que bueno, esto es lo de siempre, dándole vuelta al asunto y poco más. Bueno, pues este problema realmente, si os ponéis a pensar, es bastante sencillo,
porque me están dando la tensión, por supuesto sé la tensión de línea, sé la tensión de fase y sé las cargas, con lo cual, punto 1, muy sencillo, punto A, mejor dicho, muy sencillo. ¿Cuánto vale I sub R? Pues mire usted, aplique la ley de Ohm. U sub Rn partido ZR. ¿Cuánto vale U sub Rn? Pues mire usted, si 220 es la tensión de línea, la de fase son 127, es decir, 220 partido raíz de 3. ¿Con qué ángulo? ¿Dónde está U sub Rn? Pues aquí. Esto es muy importante. Por eso el diagrama fasorial hay que pintarlo, porque si no aquí la gente empieza como loco, pues como yo siempre la pongo en el 0. No, hay que buscar el ángulo de URN. Pues tiene 90 grados de ángulo. ¿Cuánto vale la impedancia ZR? 10,0. Pues maravilloso. Esto es 12,7 con ángulo 90 grados. Ya no puedo emplear mi triquiñuela de y el resto, raíz de 3, 30, 120. No, esto es desequilibrado. Tengo que ir uno a uno, ¿vale? Con lo cual, I sub S es igual a U sub Sn partido ZS. U sub Sn, pues 127 con ángulo menos 30, ¿verdad? Y ZS es 10 con ángulo 30. Así que esto es 12,7 menos 30 menos 30 menos 60. Finalmente, I sub T, U sub Tn partido ZT. Y U sub Tn es 127 con ángulo menos 120, menos 150. Y ZT vale 10,30 también, ¿no? Sí, 10,30. Así que esto es 12,7 con ángulo menos 180. ¿Dónde están estas corrientes? Pues fijaros, aquí está I sub R con ángulo menos 60, pues aproximadamente por aquí está I sub S, y con ángulo menos 180, por aquí aproximadamente, está I sub T, claramente corriente desequilibrada. Así que punto A resuelto. Punto B. Potencia activa total consumida. La potencia activa total consumida... perdón, me ha faltado la corriente del neutro, no la he hallado. Correcto. ¿Cuánto vale la corriente del neutro? Pues súmese. I sub R más I sub S más I sub T, ¿vale? Lógicamente lo que hacemos es aplicar Kirchhoff aquí, en este nudo. I sub R más I sub S más I sub T es la I sub N. Bueno, pues si hacéis cuenta, esto a mí me sale 6,57 con ángulo 165. ¿Vale? Eso es lo que me sale. Venga, siguiente apartado, vamos al lío, que es B. Potencia total consumida. Puesto que no conozco absolutamente nada de los batímetros, por ahí no voy a rascar nada, lo que tengo que hacer es darme cuenta que de las impedancias que hay ahí, conozco todo. Conozco, por supuesto, su módulo Z, pero también, puesto que sé el ángulo, conozco la resistencia y conozco la reactancia. Pero es que además también conozco cuánto vale la corriente, que la acabo de hallar. Con lo cual me puedo ir a la fórmula más sencilla que conozco, que es P sub R igual a la resistencia de la fase R por la intensidad de la fase R al cuadrado. P sub S igual la resistencia de la fase S por I sub S al cuadrado y P sub T, R sub T por I sub T al cuadrado. Esto es la forma más básica de poder hallar las potencias eléctricas. ¿Cuánto vale la resistencia de la fase R? Pues como sé el módulo y sé el ángulo, esto no es nada más que 10 por coseno de 30. ¿Y cuánto vale la intensidad de la fase R al cuadrado? Pues 12,7 al cuadrado. Y así, pues seguimos para adelante. Bueno, perdona, la fase R es 10, correcto. Venga, lo pongo bien. Bien, estáis atentos, eso está bien. Esta sí que es 10 coseno de 30, 12,7 al cuadrado. Y esta igual, 10
coseno de 30, 12,7 al cuadrado. Esto a mí me sale, aquí arriba, por ejemplo, 1612,9 y la otra sale 1387,1 y 1387,1. Estos son vatios, estos son vatios y estos son vatios. Por supuesto, la potencia total, sumatorio de los P sub I, y sale 4.386,1 vatios. Eso es lo que está consumiendo el... ¿Por qué no se pone la parte, o sea, por qué se pone la intensidad 12,7? No sé, Porque la expresión para la ley de Joule es resistencia por el módulo de la intensidad al cuadrado. Esa es la expresión de Joule. Acordaros, en continua es RI cuadrado. Y yo he dicho más de una vez que si yo quiero comparar circuitos desde el punto de vista energético en continua y en alterna, pues para que energéticamente uno de continua, que es RI cuadrado, sea equivalente a uno de alterna, pues también debo emplear RI cuadrado. ¿Qué I? La intensidad eficaz. Resistencia por intensidad eficaz al cuadrado. Eso me permite decir, oye, ambos circuitos son equivalentes desde el punto de vista energético. Paco, una cosa. Sí. En el neutro hubiese una resistencia, habría que sumarle la potencia. Si en el neutro hubiese una resistencia, ¿vale? Si aquí ponemos algo, pues lógicamente esta intensidad de neutro, cuando circule por aquí, va a provocar una pérdida de potencia. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si aquí hubiese habido una resistencia, este punto de aquí ya no sería N, sería N'. Con lo cual, yo tendría que haber hallado el desplazamiento del neutro primero para poder abordar aquí cosas. ¿Estamos? Sería otro problema. Vale, apartado C. Apartado C, que me dice lectura de los 2 batímetros, ¿no? Vale, vamos a ponerlo por aquí. ¿Qué hora es? Quedan 5 minutos. Venga, lectura de los 2 batímetros. Vale, si os acordáis, W1 está conectado según el método Aron, y el método Aron dice que W1 es U por I por coseno del ángulo que forman las tensiones que uno está trabajando ahí, ¿no? Perdón, la tensión y la corriente que uno está trabajando ahí. Vamos a ver si puedo hacer un zoom. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque yo puse en su momento que es coseno de menos 30, coseno de más 30. Oiga, eso salió porque la configuración de mi batímetro era la que había, ¿no? Aquí no, aquí ahora tenemos otra cosa. Fijaros, esto está midiendo U sub RS, que la tengo aquí, y está midiendo a I sub R. ¿I sub R dónde está? Aquí. ¿Qué ángulo forman? Pues 120 menos 90, ¿no? Es decir, aquí lo que va es un coseno de 30. ¿Y W2? Pues U por I, tensión de línea por corriente de línea, por el coseno de qué ángulo. Pues mire usted, esto está midiendo entre T y S y la corriente I sub T. Bueno, pues ¿dónde está en mi diagrama fasorial? ¿Dónde está UTS? Pues tengo a UST. ¿UTS dónde está? ¡Pum! Para el otro lado. ¿Y dónde está la corriente I sub T? Pues la corriente I sub T está aquí. Anda, amigo. Resulta que están en fase, con lo cual el coseno de 0. ¿Habéis visto esto? ¿Habéis quedado con la copla? ¿Sí o no? Vale, pues la tensión, 220, ¿verdad? La corriente I, bueno, aquí tendría que haber especificado I sub R y aquí I sub T, porque son diferentes, ¿verdad? I sub R, ¿cuánto vale? 12,7. Bueno, a ver, aquí una cosa importante también voy a detenerme. Está desequilibrado, las corrientes son diferentes, pero son diferentes porque como fasores son diferentes, tienen ángulos diferentes. No os liéis porque el hecho de que tengan el mismo módulo os parezca que son corrientes equilibradas, no. Tienen el mismo módulo, pero ángulos diferentes, por tanto, corrientes desequilibradas. Así que 220 por 7 por el coseno de 30, esto lo quito, y aquí 220, también 12,7, mismo módulo, por el coseno de 0, que es 1, ¿no? Entonces, W1 está marcando 2.419,7 vatios,
y W2 está marcando 2794 punto no, vatios, tal cual, ¿vale? Fijaros, ¿qué pasa si sumáis esto? Sale 5213.7, ¿vale? ¿Os extraña algo de lo que está pasando aquí o no os extraña algo? ¿Qué es lo que decía el método de Aaron? Dice, oiga, que esto no es la P total que hemos sacado aquí, es decir, he hecho W1 más W2 y según el método de Aaron debería haber salido eso. ¿Qué es lo que está pasando en este circuito? ¿Por qué no se cumple el método de Aaron? Pues por una cosa muy bonita que hay aquí. Voy a ponerlo así. ¿Qué pasa aquí? Mire usted que tiene neutro. Y el método de Aaron no puede haber neutro. Como haya neutro, ya esto no es el método de Aaron. No es Aaron. Típico problema, lo he dicho al principio, todo el mundo... y ahora resulta que vemos que no es Aaron. Pues esto, si no lo tienes claro, cuando tu problema esté haciendo tus cuentas y empieces a comprobar cosas, dice, hombre, ya he hecho, te voy a comprobar. Hostia, no coincide. ¿Qué pasa aquí? Pues mire usted que esto no es Aaron. Pues bien, solo nos queda terminar el último apartado, en el cual nos piden que repitamos, bueno, pues el caso A y B, cuando se rompe el neutro. Caso A, las corrientes de línea y de neutro. Caso B, potencia activa total consumida. Así que ahora lo que va a suceder es que, bueno, pues se va a romper este cable de aquí y al romperse, pues ya digamos mi neutro y el neutro que tenemos aquí, acordaros que es N', pues ya no están unidos, ¿vale? Con lo cual aparece el concepto de desplazamiento de neutro, ¿vale? Esto, bueno, pues lo vamos a hacer aquí. Apartado D, vamos a tener que hallar nuestro desplazamiento de neutro N'. Acordaros que esta expresión tiene 4 sumandos aquí abajo y 3 sumandos aquí arriba. De tal forma que aquí tenemos a URN, aquí tenemos a USN y aquí tenemos a UTN. Y aquí lo que tenemos son las impedancias de línea, fase R, impedancia de línea, fase S, e impedancia de línea, fase T. Y aquí pues tenemos igual, Z, a ver, no escribo bien, ZL más ZR, ZL más ZS y ZL más ZT. Y aquí lo que tenemos es la impedancia del neutro, ¿vale? Pues bien, en nuestro ejercicio, en nuestro caso, lo que nos están diciendo es que quitemos la impedancia del neutro, ¿vale? Quitar la impedancia del neutro significa, bueno, pues que esto de aquí desaparece, con lo cual esto tiende a valer infinito, es decir, este término de aquí va a valer exactamente 0. De forma que, bueno, metiendo los valores que tenemos ahí, el desplazamiento del neutro va a valer lo siguiente. Vamos a ver, vamos aquí, URN, bueno, lo tenemos por aquí, fijaros, URN es 127,90, USN vale esto y UTN vale esto, así que vamos a intentar tenerlo en pantalla. Esto va a ser 127 con ángulo 90. Partido ZL más ZR. Recuerdo que como no tenemos impedancia de línea en nuestro circuito, ¿vale? Aquí no tenemos impedancia de línea, directamente hay que poner pues, la impedancia de la carga. En este caso, para la fase R, vale 10. Más 127 con ángulo menos 30, que sería USN, partido la impedancia de esa fase, que es 1030, más 127 con ángulo menos 150,
partido 1030, que es la impedancia de la fase T. Y esto, pues 1 partido 10 más 1 partido 1030 más 1 partido 1030. Pues este resultado sale menos 22.5 menos 2,01 J, es decir, 22.6 con ángulo menos 174.89, ¿vale? Así que aquí ya tendríamos nuestro desplazamiento de neutro, con el cual, fijaros, ya vamos a poder resolver nuevamente cuánto valen las tensiones U sub R n', puesto que conocemos cuánto vale U sub R n y conocemos cuánto vale U sub n'. Así que, podemos calcular lo que vale la nueva I sub R como U sub Rn menos U sub n' partido la impedancia de la fase R. Esto es igual a 127 con ángulo 90 menos 22.6 con ángulo menos 174.89 partido 10. Así que esto vale, según mis cálculos, 2,25 más 12,9 J. Si hacéis lo mismo para el resto de fases, pues el resultado va a ser, fijaros, U sub Sn menos U n' partido Zs. Y esto como resultado, a mí directamente me sale 8,39 menos 11,94 J. Finalmente, I sub T, pues me sale menos 10.65 menos 0.95 J. Lógicamente, la suma de estos tres, ¿vale?, nos tiene que dar 0. Y esto, pues lo podéis comprobar. I sub R más I sub S más I sub T, efectivamente esto sale 0, ¿vale? Esto, lo podéis verificar con MATLAB. Y ya para terminar, lo único que nos queda es hallar las potencias nuevamente. Así que la potencia de la fase R no es nada más que R de la fase R por la intensidad de R al cuadrado, es decir, 10 por el módulo al cuadrado de esta corriente, ¿vale? Y el módulo al cuadrado vale, lo tengo por aquí, I sub R son 13,1. 13,1 al cuadrado, es decir, eso vale 1715 vatios aproximadamente. P sub S es igual a R sub S por I sub S al cuadrado, es decir, 10 por coseno de 30, que sería la resistencia, por la intensidad al cuadrado, que es 14.6. Y esto sale 1847.7 vatios. Finalmente, P sub T, que es R sub T por I sub T al cuadrado, 10 coseno de 30, ¿vale? Misma parte resistiva, y el módulo que son 10.69 al cuadrado, ¿vale? Y esto sale aproximadamente 990.16 vatios. Con lo cual esto, pues daría por terminado el problema. Hemos calculado las nuevas corrientes y hemos calculado las nuevas potencias. Sería interesante, pues contrastar un poco con las corrientes que teníamos antes. Fijaros, antes había unas corrientes de 12 amperios, además coincidían en las tres fases, a pesar de estar desequilibrados y tener diferentes ángulos, pero los módulos eran pues parecidos. Sin embargo, ahora aquí, fijaros, ahora la cosa, al perder el neutro, pues la cosa se ha descompensado más, ¿vale? Uno vale 13, otro 14, otro vale 10. Bueno, esta es un poco las consecuencias que tiene el que se rompan los neutros.